¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER vamos a continuar repasando el indicador que tiene que ver con los triángulos y a través de estos pues vamos entonces también a resaltar sus tipos y elementos. No olvide regalarnos ese dedo arriba, suscribirse, compartir este material, dejarnos sus comentarios, pues su apoyo siempre es bien recibido. Antecedentes de los triángulos. El origen del triángulo se pierde en la historia. A partir de la realidad arqueológica, se sabe que la humanidad primitiva lo conocía muy bien, porque los restos arqueológicos así lo confirman, ya que era utilizado en herramientas de trabajo y armas. De igual manera, también es notorio que los antiguos egipcios poseían sólidos conocimientos de la geometría y en particular de la forma triangular. Los mismos quedaron plasmados en los elementos arquitectónicos de sus construcciones monumentales. Si observamos la imagen, vemos como algo parecido a una pirámide, pues está reflejando lo que sería la parte de su sombra, pues se asume que la luz solar está a la derecha y en la parte superior de esta construcción. Entonces fíjense cómo en lo que corresponde a la sombra se distingue un triángulo aparentemente equilátero. Jocoso el mensaje que tiene esta imagen que dice que en la academia donde Platón impartía sus enseñanzas se leía: nadie entra sin saber geometría. Entiéndase que saber geometría era uno de los requisitos que usted no, que las personas de ese tiempo tenían que tener como fuerte para poder pertenecer a ese grupo de expertos y dominantes en la materia. De igual manera, en la siguiente imagen vemos cómo tres personas, tres obreros, están clavando estacas y con soga están tratando de tener mediciones. Esto al mismo tiempo permitía visualizar la imagen que tienen las pirámides detrás de estos tres trabajadores. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar esos, eh, esa cultura egipcia tenía también eh, bastante conocimiento de lo que era entonces un triángulo? Importancia de los triángulos. El triángulo es muy utilizado en la vida diaria. Basta observar a nuestro alrededor para identificar las formas triangulares. Las formas triangulares están presentes en diferentes aplicaciones: edificaciones, instrumentos musicales, objetos domésticos, objetos de escritorio, señales de tránsitos, entre otras. El triángulo es muy utilizado en las estructuras porque es la única figura que no se puede deformar. Hagas lo que hagas, seguirá siendo un triángulo. Usted la puede alargar, achicar y siempre quedará un triángulo. Los triángulos tienen una gran importancia en la geometría, pues todo polígono puede ser descompuesto o formado por triángulos. A esto me refiero en este caso. Si usted toma un cuadrilátero y le traza una diagonal, pues usted va a tener entonces dos triángulos. Esta gran importancia de los triángulos en la geometría ya la conocían los geómetras desde los tiempos de las primeras civilizaciones.
Elementos de un triángulo. Como podemos observar del lado izquierdo, tenemos lados, ángulo y vértice. El triángulo tiene tres lados, tiene tres ángulos y tres vértices. ¿Qué es un triángulo? Son figuras geométricas planas y cerradas que constan de tres lados. Un triángulo se determina mediante tres rectas que se cortan 2 a 2, formando entre sí tres ángulos. La forma triangular, llena de simbolismo, está presente en incontables objetos y como elemento de la construcción. Definición de los elementos del triángulo. Vértice. Normalmente el vértice es esa punta, esa esquina que está en cada polígono. En este caso, en las tres esquinas que tiene el triángulo. En tal sentido, vértice son los puntos de intersección de las rectas, cuyos segmentos determinan el triángulo. Estos vértices nunca están de manera alineada, nunca están de manera consecutivas, porque no es posible. Lados es el segmento de recta que existe entre cada pareja de vértices. Este segmento se puede resaltar o renombrar con las letras de los extremos o usando una letra específica que por lo general se asume la grafía minúscula que representa el vértice opuesto a este lado. Ángulos es la abertura que existe entre cada lado con un vértice común. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas, atendiendo a la medida de sus lados o atendiendo a sus lados. Tenemos el triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene todos sus lados con la misma medida. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos de sus lados con la misma medida. Un tercer lado pues tiene una medida distinta. De la misma forma tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que tiene sus tres lados con medidas distintas. Tipos de triángulos según sus ángulos. Entonces tenemos aquí triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. Es un triángulo rectángulo, los dos ángulos en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios, pues entre los dos suman 90 grados. Y esta suma de 90 más el ángulo de 90 grados, entonces suman los ángulos internos, tienen que sumar 180 grados. Acutángulo es aquel triángulo que tiene los tres ángulos agudos. Entiéndase que los tres, cada uno, tiene una medida por debajo de 90. Y el obtusángulo son triángulos que tiene un ángulo obtuso. Asuma usted que este ángulo obtuso debe ser mayor a 90 grados. Ejemplos de la clasificación de los ángulos. Según sus lados, tenemos entonces un diseño de triángulo equilátero donde sus tres lados tienen la misma medida. El segundo es el isósceles, donde dos de sus lados tienen la misma medida. Y el triángulo escaleno, sus tres medidas son distintas. De igual manera, pasamos entonces a según sus ángulos
y tenemos el triángulo rectángulo donde este tiene un ángulo recto que mide 90 grados y dos ángulos agudos. Estos son complementarios. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Cada uno de ellos mide menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo tiene su principal ángulo es obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. ¿Sí? Todo fácil, todo muy concreto. Líneas notables de un triángulo. Tenemos la mediatriz, la mediana, la altura y la bisectriz. Eso es en cuanto a las líneas notables de un triángulo. Pero si hablamos sobre los puntos notables de un triángulo, tenemos el circuncentro, el baricentro, el ortocentro, el incentro y el exincentro. Algo que debemos siempre recordar. Muy bien, amigos, de mi parte ha sido un placer darte el apoyo en esta parte teórica que tiene que ver con los triángulos. Recuerde seguirnos y a través de nuestro canal Matemática con ER, usted puede tener este y cualquier otro contenido que a usted le esté haciendo falta. Un placer.